Hola, bueno, sé que debo hincharle mucho las pelotas por haber hecho dos programas el día de hoy. O sea, espero que este programa se llama Leamos el Código Civil, en donde yo leo el Código Civil porque se me antoja hacerlo y porque quiero hacerlo, ¿ya? Entonces yo voy a leer el Código Civil, eso, y voy a comentar lo que se me ocurra, ¿ya? Este librito se llama Código Civil, lo escribió Andrés Bello hace unos 200 años atrás, bueno, 150, ponle, y vamos a leer el Código Civil porque a mí se me ocurre hacerlo. No hay ningún motivo, esto es netamente lúdico. Yo voy a llegar a las conclusiones que a mí se me ocurra, que son totalmente subjetivas. Ojo, o sea, lo que yo opine, a lo mejor puedo decir barbaridades espantosas respecto al código, pero son mi opinión. O sea, advierto que esto es totalmente un experimento. O sea, yo podré decir cosas del código que a lo mejor la doctrina no la opina, no sé, no me importa. Yo simplemente me voy a sentar y voy a leer el código civil. Y por eso este programa se llama Leamos el Código Civil. ¿Ya? Bueno, Andrés Bello lo que intentó hacer con el Código Civil es sintetizar todas las leyes privadas que habían en la época, que estaba muy suelta y dispersa, sistematizarlas y crear un sistema lógico por el cual se rigieran. ¿Ya? Él escribió un mensaje que quizá otro día lo vamos a leer en otro capítulo de este hermoso programa llamado Leamos el Código Civil. Pero vamos a empezar por el título preliminar, ¿ya? Y yo diré las barbaridades que se me ocurra decir, ¿ya? Código Civil, título preliminar de la ley. Artículo 1. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Según este artículo, una ley tiene tres funciones en la sociedad, ¿cierto? Manda cosas, tú tienes que hacer A, prohíbe cosas, tú no puedes hacer A, o C, permite que tú hagas cosas que para los demás están prohibidas, o sea, otorga excepciones. O sea, están ahí las tres funciones básicas que tiene una ley. Te deja hacer algo, o sea, te obliga a hacer algo, te prohíbe hacer algo, o te permite en ciertas circunstancias hacer algo que en otras circunstancias no podría. Por ejemplo, te mandan a pagar impuestos, te prohíbe las drogas y te permiten el aborto en tres causales en que hayan, no sé, circunstancias específicas en las que tú puedas hacerlo. O sea, para la definición que hay en el código, la ley tiene estas tres funciones. ¿Ya? Listo. Es es súper positivista la comprensión que hay en el Código Civil. O sea, cuando ustedes lean el Código Civil, cualquier artículo, tienen que entender que siempre están bajo estos tres preceptos. O sea, lo están mandando a hacer algo, lo están prohibiendo hacer algo, o le están haciendo una excepción de algo. ¿Ya? Bueno, es una definición interesante para un código que supuestamente está basado en la autonomía de la voluntad. Porque supuestamente en la autonomía privada te permite hacer todo lo que la ley no prohíbe, pero el código parte diciendo lo contrario, parte diciendo que la ley te manda, te permite o te prohíbe. Ya, entonces hay una contradicción gigantesca en un código que da para hacer una tesis así de este porte y doctorarse. Pero ya, después de decir esta soberana barbaridad, leamos el segundo artículo. La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella. Bueno, ustedes saben, la costumbre es son como conductas que tienen ciertas personas que con el tiempo se van constituyendo como una actitud aceptada o tolerada por una comunidad de personas y que guían su actuar. Se dice que es una forma en que la sociedad fija derechos, fija equidad o como de forma horizontal, ¿no? Como que los gobiernos, cuando son autoritarios, le tienen tirria a la costumbre porque se escapa eh, al control vertical que ejercen los estados sobre las personas, ¿verdad? Entonces, la costumbre es la forma más horizontal y hasta incluso más anárquica en la que se van fijando las normas, en la repetición constante que las personas hacen de determinados usos. Por ejemplo, una costumbre, por ejemplo, en Facebook, la gente pone up en las publicaciones cuando quiere
de la publicación suba y eso se tolera, o el CPSS, comento para sapear o comento para saber, a pesar de que hay un botón de push de notificaciones que cuando la gente pone el CPS como que indica su interés en conocer cierta cosa, entonces llama la atención para que otra persona comente, que lo sepa, porque pone CPS. Entonces eso es una costumbre, que el gremio, bueno, nuestra generación ha adquirido esa costumbre. Poder preguntar algo, poner CPS, 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 porque quiero saber. Alguien por favor contésteme, ¿ya? Entonces, para efectos del código, la costumbre no constituye derecho, porque los códigos del mundo, o sea, porque el código establece esta normativa, básicamente porque la costumbre escapa del control estatal y escapa del control autoritario que los gobiernos quieren tener sobre las personas, ¿ya? Acuérdense que este programa es totalmente subjetivo y experimental. Y acá yo digo lo que se me antoje. Ya, o sea, si no están de acuerdo conmigo, me pueden bombardear, me pueden hatear, de lo mismo. Pero yo digo que la costumbre en los códigos no está recogido básicamente por eso, porque es una forma en que las personas en comunidad y de forma horizontal van creando su entendimiento del derecho. ¿Mm? En oposición a algo impuesto de manera autoritaria desde un congreso o desde un ente gubernamental cualquiera, o llámese monarquía, llámese Estado, llámese whatever. Artículo 3. Ya. Solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Cara de sorpresa. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Ya. Vamos a suponer que esto es verdad, ¿ya? Dice, solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Ya, o sea, en la época que se escribió este artículo, la separación de poderes era estricta. O sea, solo los legisladores interpretaban la ley de una forma obligatoria. O sea, olvídate de los entes administrativos como Contraloría, como, no sé, eh, ministerios, ONGs con cierto poder, bueno, olvídate, no existía eso. En la Corte Suprema tampoco, con sus sentencias más notorias, como que establece una influencia muy poderosa en los otros poderes del Estado. Y olvídate del Tribunal Constitucional que tiene los tres poderes como acumulados como en un solo ente. Ya. Para este artículo, el legislador es la única persona capacitada para interpretar o explicar la ley de un modo generalmente obligatorio. O sea, si yo siguiera al pie de la letra esto, eh, una intendencia u otro ente a mí no podría exigirle a las demás personas que sigan una ley de determinada manera. Porque según esto, solo al legislador le toca. O sea, al poder, Congreso, Cámara, qué sé yo. Ya, acá viene otro que yo encuentro que es una soberana basura, soberana mentira. Dice, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaron. Ya, o sea, evidentemente, por supuesto que una sentencia tiene fuerza ejecutiva respecto a las partes que estuvieron involucradas en el conflicto, ¿verdad? O sea, Pepita demandó a Pepito para que le restituya su bien, sí. Ahí va a haber poder. Pero, pero es más complejo el tema, por ejemplo, en sentencias de la Corte Suprema, por ejemplo, que en el fondo igual tienen una fuerza, tienen cierta fuerza en respecto a las demás materias. O sea, como que este artículo olvida que a veces el Poder Judicial actúa como una institución que tiene pretensiones de regular conductas de otro. Igual. Bueno, quizás este artículo nos recuerda que no hay que hacerle tanto caso a la Corte Suprema, simplemente entender que ellos, bueno, y las Cortes en general, simplemente regulan, ¿cómo se puede decir? Actitudes individuales y nos tenemos que olvidarnos nosotros de pretender que regulen el país. ¿Para qué hablar del Tribunal Constitucional también? O sea, este artículo nos llama a la rebeldía, ¿no? A entender que solo al legislador le toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Por tanto, según este artículo, sería viable rebelarse en contra del Tribunal Constitucional u otros entes que interpretan la ley de forma arbitraria. A las únicas personas que este artículo nos llama a obedecer, eh,
a obedecer de forma la interpretación que hacen de la ley es al Congreso, que ellos sí son los que están llamados a hacerlo. Es un artículo bastante republicano igual, o sea, nos llama a la rebelión en contra de las personas que intentan imponer la voz de la ley igual, ¿ya? Tampoco ninguna persona puede adjudicarse en sí el entender que la ley es tal y tal cosa. Esto también es contra la doctrina. Uno no puede decir, Claro Solar entiende que la compraventa es tal cosa y por tanto la compraventa es esto. No, Claro Solar es un profe nomás. Nosotros somos la comunidad. Yo entiendo esto, en este caso creo esto. Por eso existen los abogados, por eso existen las cortes y las cortes resolverán qué es lo justo o lo injusto en cada caso. Nadie puede otorgarse en sí el entender qué es lo justo o lo injusto. ¿Ya? Por tanto, este artículo igual es potente. ¿Entendí? Oye, paréntesis, estas son las opiniones que a mí se me ocurren con la agua del código. O sea, si no es doctrina, es mi interpretación. Ya. Eh, Parece que es un baladí, pero es bastante potente lo que dice acá. Artículo 4. Las disposiciones contenidas en los códigos de comercio, de minería, del ejército y armada y demás especiales se aplicarán con preferencia a las de este código. Bueno, el artículo que nos introduce el concepto de la especialidad, la ley especial, la que regula un área, o sea, estos códigos son temáticos, o sea, regulan áreas específicas de la sociedad que regulan ciertas áreas o ciertos negocios o ciertas cosas. Que, bueno, cuando hay normas de ese tipo, como que nos llaman como intérpretes a nosotros a ajustarnos a los principios que regulan esas áreas. Eh, y también nos hacen un ejercicio de interpretación igual, o sea, nos llaman a interpretar según las lógicas que siguen esos sectores. Por tanto, este artículo también nos llama a escapar un poco de la sobreutilización del Código Civil como norma general, sino que más bien siempre la interpretación tiene que estar ligada al sector que regule las cosas. ¿Ya? Y esto igual nos acerca un poquito a la costumbre que supuestamente nos genera derecho, pero si te están diciendo, guíate por las normas específicas del área a la que tú estás, a las que tú estás ascribiéndote, como intérprete legal, tú siempre tienes que estar más cerca del sector que tú estás regulando a las normas generales. Eso entiendo yo que quiere decir el código en esta parte, ¿ya? Ya. Artículo 5. La Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Alzada en el mes de marzo de cada año darán cuenta al presidente de la República de las dudas y dificultades que le hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que noten en ellas. O sea, yo sé que esto ocurre, o sea, el presidente de la Suprema como que sí hace su discurso y sí entrega informes al Estado como de ciertas leyes que tienen problemas y qué sé yo, eso funciona, no. A mí me gustaría que funcionara más, porque de repente cuando tú ves las noticias y dicen, por ejemplo, no, pero es que esta ley está mal hecha, entonces como no la podemos aplicar porque está mal hecha, y se empieza, es como un peloteo como entre el poder judicial y el poder legislativo, como liberándose de responsabilidad. Pero existe eso, o sea, existe y en caso de que no lo hicieran uno podría exigirlo como ciudadano, como loco, en marzo el presidente de la Suprema tiene que hacer tal y tal cosa. Bueno, en Chile pasa eso, ya. Ya va para terminar el programita, vamos a leer el inciso 2, 2, 3, vamos a leer 3 artículos más, ¿ya? Y ahí terminamos el programa del día de hoy. Ya, promulgación de la ley. Dice, la ley no obliga, sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen. Bueno, eso es de perogrullo, o sea, una ley para tener efecto tiene que ser publicada. Eh, bueno, eso ya lo sabemos, no tiene mayor. Aunque uno quisiera a veces que las leyes lo rigieran antes, no hay forma de exigirlo. Ya, aunque hayan campañas de difusión y todo, bueno, son técnicas más modernas de dominio cultural.
Generalmente las leyes son presentadas poco a poco, antes de su promulgación hay campañas de difusión y qué sé yo. ¿Se acuerdan de Cholito que hicieron una campaña muy intensa, como antes de la promulgación, incluso la campaña de desparasitización, del chip y todo, incluso antes de que la ley rigiera, ya estaba empezando la gente a adoptarla como propia, ¿ya? Entonces, como en sentido estricto, esto no es tan así. O sea, de repente los estados pueden hacer que una ley tenga poder cultural incluso antes de que tenga poder coercitivo, ¿ya? O sea, esto de la promulgación no es tan así, ¿ya? Em, Artículo 7. La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el diario oficial y desde la fecha en que éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria, ¿ya? Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el diario oficial. Sin embargo, en cualquier ley podrá establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fecha en que haya de entrar en vigencia. Esto yo no lo entiendo. O sea, eh, como que el que creó este mecanismo no quería que la gente conociera las leyes, porque lo publica en un diario que no lee nadie. O sea, ahora está en versión electrónica y lo leerá que los abogados de cara y estudios que se dedican a público. ¿Por qué no publican las leyes importantes, no sé, en la cuarta o en, por último, una versión resumida de la ley para que la gente la entienda, ¿cachai? ¿Por qué no lo publican, no sé, no sé, en el metro, así como un afichito chiquitito, esta ley va a tratar de esto, esto otro, se hace así, se saca, se saca, se saca. Pero bueno, la ley, el artículo 7 te permite cambiar las reglas de publicación para determinadas leyes. Y también, también en el diario oficial se publican otras cosas que no son leyes circulares, oficios. Que sí, bueno, como abogados igual es conveniente estar echando una mirada a ese diario de vez en cuando porque pasan golazos ahí, o sea, todo lo que comunicacionalmente se comunican una o dos cosas cuando el gobierno está haciendo 40. Entonces, como, sobre todo para la gente que se dedica a ciertos sectores del derecho, es bueno estar mirando de vez en cuando este diario para que no se le pasen goles, para detectar planes gubernamentales. Bueno, ¿qué importa? Artículo 8. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Estoy hueviando. Nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. O sea, nadie puede, todo el mundo conoce, es omnisciente de la ley en Chile. Bueno, ¿qué es eso? No, eso no es verdad. Este artículo es una mentira que está puesta en el Código Civil y nadie alega que esto es mentira. Nadie conoce todas las leyes de Chile, es imposible conocer todas las leyes, son infinitas. O sea, no puedes alegar la ignorancia para efectos de salirte de la norma, pero, eh, pero es que es imposible que alguien conozca todas las leyes. ¿Mm? ¿Se acuerdan del efecto de cuando hay una condición imposible en una ley se entiende como no escrito? Bueno, estamos acá en una condición imposible, conocer todas las leyes de Chile. A lo mejor hace 100 años, cuando habían una ley por año, era posible conocerlas todas, pero ahora que estamos en un estado de cosas que se publican entre decretos circulares, leyes y etcétera, más de 60 diarios, es imposible. Este artículo es mentira. Este artículo yo creo que deberían sacarlo o modificarlo, porque esto no es verdad. En un mundo ultra estratificado y ultra tecnológico como el que estamos ahora, ultra complejo, ultra especializado, es imposible que alguien conozca todas las normas de ley. ¿Ya? Bueno, en penal, los penalistas que bastante más vivos que nosotros, o sea, no sé más vivos que nosotros, pero los penalistas, por ejemplo, los tipos penales sí puedes tener excusa de tipo que tú no sabías que esto era un delito. Porque es verdad, o sea, es imposible que alguien conozca todas las leyes. Nuestra profesión no existiría. Que si la gente fuera omnisciente de las leyes, ¿por qué existiríamos nosotros? ¿Cachai? Bueno, entonces el programa de hoy lo termino como detectando una mentira en el código.
Por tanto, ya y detectar una mentira en el código ya me hace es desconfiar de su contenido. O sea, vamos a tener que mirarlo con desconfianza a partir de lo... Por ejemplo, Felipe, error de tipo. Por supuesto, en penal sí. Ahí sabe, en otras áreas del derecho sí se aplica. Porque si no es muy injusto. Ya, entonces, termino el programa indignado porque hay una mentira de Porte de África en el código. Detectamos manipulaciones autoritarias respecto a cómo se construye el derecho. También detectamos una mentira en el código. Por tanto, a partir de ahora, cuando yo lea un artículo y sospeche algo, voy a tener que decirlo porque el libro que supuestamente es la Biblia del derecho privado tiene una mentira inserta en él. Entonces, ¿cómo podemos confiar en esto? Vamos a tener que mirarlo con desconfianza. Lamentablemente, ¿entendí? Entonces, eh, bueno, así que eso, oye, gracias por ver este programa experimental en que yo hablo de lo que quiero del código, no sé, y se llama Leamos el Código Civil. Yo leo el Código Civil y opino lo que se me antoja que me salga al leerlo, ¿ya? Gracias por verme.